Hola, buenas tardes. Bienvenidos nuevamente al programa Divulgación de la Ciencia en este jueves caluroso en la Ciudad de México. Les quiero agradecer su presencia, pero además a quien nos acompaña hoy, que es la doctora Miriam Bertram, querida amiga, admirada profesora. Ay, por favor. Porque además platica muy rico, le encanta su trabajo, le encanta dar clases, pero el tema que trabaja me gusta mucho porque hablar de la alimentación y hablar de cómo nos lleva las emociones, la vida, la sociedad, nuestra cultura a comer o dejar de comer, es todo un tema. Y por eso quisimos ahora invitarla. Bienvenida, Miriam. Muchas gracias, no, un gustazo, me encanta estar aquí. ¿Verdad? Gracias. Fíjate que antes de que empecemos, quiero decir que Miriam es egresada de la UAM Xochimilco de la licenciatura en nutrición, pero además tiene la maestría y doctorado en antropología social. Y su trabajo se ha destinado, sus líneas de investigación son precisamente entender qué pasa con la alimentación en los grupos sociales, cómo son factores determinantes para que una sociedad conviva o deje de convivir, ¿no? Y bueno, cuéntanos qué es eso. Bueno, pues mira, básicamente... Esas historias que tenemos con sí, la esas comida. historias. Pero bueno, a ver, así como para que sea de manera rápida y fácil, ¿no? Yo lo que me pregunté, y por eso me fui a estudiar antropología, y eso es, ¿por qué las poblaciones o por qué las personas comen lo que comen? ¿No? Esa era mi pregunta fundamental, porque bueno, porque todo el mundo se le va en decir lo que tenemos que hacer, pero la vida es aquello, ¿verdad?, que pasa entre que organizamos toda la vida cotidiana, pues, ¿no?, y echamos mano de los recursos económicos, pero también culturales, pero también, ¿no?, de nuestra organización social, etcétera, para resolver la necesidad vital de comer, ¿no? Sí. Entonces, bueno, todos, claro, como todo el tiempo todos tenemos que estar resolviendo de alguna manera tenemos que resolver la comida, pues todos tenemos historias sobre eso, todos, ¿no? Entonces, bueno, claro, desde la antropología social, esas historias es lo que constituye la etnografía, ¿no? Esas historias, la manera en cómo, pues bueno, la población lo vive y eso cómo se articula con problemas o con situaciones sociales y culturales más amplias, ¿no? Pero claro, hay una parte micro que es muy rica, en la que todos nos vemos reflejados, ¿no? Y que hay una parte donde, pues claro, para que tengamos, digamos, en la lógica de divulgación de la ciencia, para que tengamos como más claro, pues, ¿no? Por qué es importante conocer, ¿no? Qué es lo que decide nuestra alimentación. Ajá. Pues eso, las historias, todos tenemos historias. Sí, y ustedes en nutrición y sobre todo la carrera de nutrición aquí, observo que toman en cuenta esas historias. O sea, no se trata de a ti te hace bien la verdura, la proteína, etcétera, sino tengo que conocer cuál es tu historia para saber qué te lleva a tener algún trastorno, problema o que te resulta fácil llevar una dieta o un régimen alimenticio. Y eso a mí se me hace que hace la diferencia con otros especialistas. Y en este caso yo recuerdo que platicamos en pandemia, que me fuiste muy noble en darme la entrada a tu casa por Zoom cuando estábamos encerrados, para contarme de esto de la alimentación y el COVID, lo que implicaba ahora comer en casa, cuando en las casas nunca estás. Exacto, normalmente no. Normalmente no en la vida que llevamos ya actualmente. Y esta nueva estructura social que se dio dentro de la casa,
durante pandemia había que entender esas nuevas historias. Claro, porque se cambiaba la organización. Sí. Entonces, ahora también es verdad que esas historias eran historias diferenciadas y eso es algo que siempre tenemos que ver en nuestro medio y en México, pues en todo el mundo, pero en México muy claramente, ¿no? Las historias dependen mucho de las condiciones sociales, ¿no? Sí. Entonces, claro, quienes teníamos la posibilidad de trabajar desde casa, entonces de pronto nos vimos abocados a tener que resolver la dieta, la comida de todos los días, ¿no? Y bueno, y la cocina se volvió una parte central, que es lo que quisieran algunos gurús de la alimentación, ¿no? Ajá. Pero claro, quienes no tuvieron esa posibilidad tenían que comer igualmente fuera con la zozobra y el miedo, ¿no? Sí. De que fuera un canal de infección más, ¿no? Ajá. Entonces, claro, o sea, nuestras historias están muy diferenciadas en eso, ¿no? Pero bueno, la idea de que teóricamente todo pasa al interior de las casas, claro, en pandemia se volvió como mucho más evidente, pero en la medida en que la cosa se fue abriendo, todos estamos otra vez en la calle, ¿no? Sí, claro. Todos estamos otra vez en la calle. ¿Y tú qué descubres en tus investigaciones? ¿Cuáles son las historias más tremendas que se viven para que uno tenga trastornos de alimentación? Mira, las historias, o sea, tienen que ver, a ver, la alimentación, los trastornos alimentarios como tal, lo que se llaman los trastornos de la conducta alimentaria, básicamente son trastornos de salud mental. O sea, ese es un hecho y eso desde nutrición y en las ciencias de la salud lo tenemos claro. Claro, hay un componente social en eso, ¿no? Que es la presión de la imagen corporal, ¿no? Y esa presión de la imagen corporal, por ejemplo, en pandemia, se vio en todo el mundo. Resolver la necesidad. Sí, espérame, Se vio, tengo sí. que leer aquí quién me está poniendo ¿Quién algo. nos está poniendo Ajá. algo? Claro. En pandemia se vio claramente que, bueno, por ejemplo, pues sobre todo los adolescentes, ¿no? No se tenían que enfrentar a la vida real, ¿no? Entonces podían utilizar muchos filtros de Instagram. Bueno, la pandemia en general agudizó un montón de cosas y eso también lo agudizó, ¿no? Entonces los trastornos de la conducta alimentaria básicamente tienen que ver con, es un trastorno de salud mental, ¿no? Que tiene que ver con la alteración de la imagen corporal, que se agudiza por un contexto social donde, sobre todo las mujeres, ¿no? Tenemos que ser perfectas, con una imagen perfecta, ¿no? ¿Que no somos perfectas? Yo diría que sí, pero hay quienes tienden a estandarizar, ¿no? Sí, Hay un modelo dominante. Sí, claro. Entonces, bueno, ¿qué es lo que vemos, por ejemplo, no? Que tú decías. Bueno, pues lo que vemos, o sea, en las investigaciones es que en general todos nos dedicamos a gestionar y administrar esos modelos dominantes, modelos ideales de belleza, pero también ideales de salud, pero también ideales de lo que debe ser, de cómo debemos alimentar a nuestros hijos, de ideales, pero también el ideal... La presión social es muy fuerte. Claro, pero la presión social, espérate, no es solamente en una dirección, porque todos tenemos que ser bellas y perfectas y nuestros hijos tienen que estar sanos, saludables, crecer bien, ser muy listos, etcétera. Pero ojo y te obsesionas, porque eso no está bien. Porque la presión social es también cómo no vas a disfrutar la vida. También. ¿Sí me explico? Entonces, las historias están llenas, las historias de la gente están llenas de la búsqueda de cómo resolver esa tensión cotidiana, ¿no? Entre el ideal de salud y la gestión de los riesgos y el ideal del ocio y el bienestar y el placer y el disfrute, con un pequeño problemita, que es que tenemos el tiempo y el dinero restringido. Sí. Entonces, las historias están ahí. Ahora, en medio de todo eso, claro, las historias son muy amplias y todos tenemos sabores favoritos, sabores detestados, ¿no? Platillos favoritos, nostalgias, búsquedas de cosas exóticas. Por ejemplo, hay cosas que son muy interesantes de observar, ¿no? Como el fenómeno de las gomichelas y las micheladas. Sí, eso es un tema. Y ese es un mundo así como de súper fantasía, ¿no? O sea, si tú lo piensas, es como un mundo de fantasía. Sí, porque no deja de ser cerveza. Claro, pero es a través de la cerveza entrar a un mundo de... ¿Te acuerdas así como del mágico mundo de colores? Exacto, ¿no? Entonces, es así, pero pasa por algo que te estás metiendo al cuerpo, ¿no? Y que además no es tan saludable, pero sí te genera bienestar y alegría. Claro. Porque es social. Claro, y es una experiencia y te la pasas bien y entonces ves eso, ¿no? Los sabores imposibles, como los colores imposibles, es decir, que
que no tienen como un reflejo en la naturaleza directo, Sí, sí. es algo que es muy atractivo y es muy divertido. Y comercialmente es impactante. Ahora, fíjate qué interesante que tú lo ves, todas esas cosas normalmente son cosas como de ingenio popular, vamos a llamarle así, ¿no? Porque son maneras que encuentra el mercado popular e incluso, ¿no? El sector informal, la comida a la calle, etcétera, innovaciones para seguir atrayendo. Y bueno, se vuelven auténticas experiencias. Hoy están las guías de turistas de la Ciudad de Exacto, México. exacto. Está como parte de... Hay un programa, una serie de televisión. En Netflix hay muchas cosas sobre la comida. Muchísimas cosas Pero maravillosas. hay una sobre dedicada a las gomichelas y eso, que tiene que ver con estos sabores exóticos, Sí, picantes, aciditos, ¿no? sí, cerveza con camarones alrededor. Cuando tú te comes el cóctel por un lado y lo acompañas con una cerveza, pero está todo Todo junto. y además bonito, Sí, atractivo, claro. seductor, Exacto. como dices, una fantasía. Es Es fantasía. fantástico. Es como entrar a una caricatura. Es como, digo, Sí. si ahora lo de Barbie se ha vuelto todo rosa, ¿no? Ujú. Pues imagínate que tú la gomichela o la chela o la camaronchela o ya no sé cómo se llama, Sí. es como entrar a un mundo de fantasía, Mm, ¿no? Y eso es parte de, pues bueno, es lo que, digamos, sí. la sociedad de consumo genera, todas estas opciones, pero Ajá. son un valor cultural, claro, Sí, y se acepta y se asume y al rato ya es parte. claro. Y al rato va a haber otra. Sí, es increíble. La época de las hamburguesas. A mí me llama la atención que cuando en las noches quieres decir voy a comerme algo, solo son tacos o hamburguesas. Ujú, Pero cuando yo era chica, ujú. hace mucho, eran los tamales y los sopes. Ajá. Los comales afuera de las panaderías vendiendo sopes, tamales o elotes, ¿no? Ujú, ujú. Y ahora eso ya no lo ves. Ya ves, Yo diría que depende de sí, las yo zonas. diría que sí lo ves. Depende de las Fíjate, mi zonas. impresión en términos, o sea, antropológicos y por lo que hemos analizado, es que las cosas no son tanto sustituciones como agregaciones, Ah, ok. ¿sí? Entonces no tenemos No tantos, dejamos de comer sopes, no, pero ya le exactamente, ya le adicionamos las adicionamos, alitas. exactamente, Sopes exactamente, con alitas. exactamente. O los esquites con pata de Ajá. pollo, con quién sabe qué, o los Sí, sí. doriesquites. Los Es que es doriesquites, un mundo de fantasía, los ¿te fijas? dorilocos. Entonces, claro, eso llega, ¿no? E incluso pues como emblemas generacionales, Ujú. ¿no? Sí. O sea, son muy generacionales, ¿no? Ajá. O sea, digo, aunque mis hijos un día que me dijeron, pues, sí, boomer, cuando empezó todo el rollo, ¿no? Ujú. Ok, boomer, y yo no soy boomer. Y me Ajá. dijeron, es muy de boomer decir que no Decir eres, que no eres es boomer. boomer. Entonces, bueno, Sí. hagas lo que hagas, ¿no? Juan te llamas. Sí. Pero sí que es verdad que es una diferencia generacional la entrada de esas fantasías, ¿no? Exacto. Ahora, digo, nuestra generación también comió muchas golosinas muy picantes. Sí, como decía un maestro de la secundaria de mis hijos, usted ya comió sus porquerías. Exacto. Déjelos que coman sus porquerías en secundaria. O sea, ¿qué le afecta que quieran comer los dorilocos afuera? Usted comió sus porquerías Usted comió en, sus a porquerías, granel exacto. en cucuruchitos de papel, ¿no? Exactamente, ¿no? Exacto. O las paletas estas picantes, ya no me acuerdo cómo se llamaban, en Ajá. fin, o sea, había muchas cosas, ¿no? Pero entonces, ¿qué hacemos para entender, aprovechar tu conocimiento? ¿Qué debemos de hacer con la comida? ¿Aceptar que Bu- son experiencias? Bueno, sí, y bueno, a ver, hay una cosa que es un hecho y que, digamos, en este mundo donde todo es ambivalente y todo es, no solo ambivalente, sino polarizado, Ujú. donde todo es bueno o malo, donde eres o chairo o fifí, donde estás a favor o en contra de los libros de texto, Así, por donde, ejemplo. ¿no? Donde, Sí, no puedes encontrar unas exactamente, construcciones más complejas, más ¿no? complejas. Entonces, claro, la comida no está exenta de este mundo, ¿no? Ujú. Entonces, digamos, un poco pienso que tenemos que dejar de quitar, tenemos que dejar de poner, más bien, más que de quitar, o tenemos que quitar estas clasificaciones en bueno y malo Ujú. solamente, ¿no? Ujú. O sea, los alimentos son buenos y malos en función de sus usos y sus frecuencias, Claro. ¿no? Entonces, ¿todo es posible? Sí, todo es posible con medida, aunque suene súper elemental, pero es que es así. Ajá. Nuestra gran dificultad como sociedad es en establecer los límites. Y no es tanto un problema solo de la comida, es de cualquier cosa. Sí. Entonces, la comida es un reflejo más. Y entonces, en lo que, digamos, lo que antropológicamente, ¿no?
tratamos de mostrar, digamos, en esta como diálogo interdisciplinario entre la nutrición y la antropología, es que la antropología vea la alimentación como un medio para entender una serie de procesos sociales y que la nutrición vea la antropología una manera de entender por qué sucede lo que sucede. Y lo que sucede es que no es solamente un problema de nutrición, es un problema mucho más amplio, donde en ese contexto está la nutrición, pero también el uso de las pantallas, pero también el uso de las drogas, por supuesto, y el alcohol, pero, o sea, hay cualquier cantidad de extralimitaciones, porque otra vez lo mismo, nuestra sociedad está en perpetua tensión de la promoción al consumo y la contención del consumo. Sí, oye, qué conflicto. Todo el tiempo. O sea, Sí, lo mira, que... mira, mira todo esto maravilloso que hay. Pero Pero si te lo comes, Pero fíjate, engordas, te enfermas, exactamente, pero si te lo comes, mira, mira todo eso maravilloso que hay, pero no consumas tanto plástico porque estamos contaminando el mundo. Mira, mira todo esto que hay, que pero... no venga empaquetado porque Exactamente, de que no contamina. venga, pero las vacas se echan muchos pedos y el calentamiento global. Entonces no Exacto, coma sí, usted sí. tanta carne, porque no solamente por salud, sino también por eso. Ajá. Pero todos los problemas que hay con los componentes para los teléfonos celulares, etcétera, ¿no? Contaminan Y toda y- la generación de contaminación que eso da. Y así Y se filtra en los campos y entonces el maíz y los exactamente, alimentos van a estar llenos de metales. exactamente. Sí. Entonces, claro, vivimos todo el tiempo en la gestión de eso. O sea, la vida social hoy sucede en eso. Y la interacción social, claro, la comida es muy evidente. Pero también comprar ropa nueva o comprar ropa reciclada, por ejemplo, ¿no? Y ese es todo un Comprar, tema, sí, sí. ¿no? Y es todo un tema y nos debatimos en eso. Porque por una parte, pues tenemos que ir muy guapas, muy lindas, muy propias y que no se vea ni sucio, ni arrugado, ni etcétera, Sí. ¿no? Ni viejo, ni raído, ni tal. Pero por otra parte, ni fuera de moda, ni que te veas demasiado boomer, ¿no? Exacto. Pero claro, si tú te vas, entonces no, el fast fashion no, pero el fast fashion es barato, ojo. Sí. Claro, es que ese es otro ¿Y problema. cuáles son las condiciones Claro, sociales? ¿cuáles son las condiciones sociales? Entonces, por ejemplo, nosotros observamos muchos activismos, ¿no? Venimos de trabajar ahora con redes alternativas, de alimentación alternativas, ¿no? Entonces, claro, el problema de las redes de alimentación alternativas es que son marginales, punto. ¿Qué son las redes de Las redes de alimentación alimentación alternativas? alternativa son aquellas redes que unen en espacios físicos productores y consumidores, ¿no? Entonces, pequeños productores Sí, que con buscan lo cierta orgánico. transición agroecológica, disminuir, pues, ¿no? El uso de ciertos insumos para la producción, pero tenemos un problema. Uno, que es marginal porque la producción es muy pequeña. Dos, Sí. es una producción cara. Sí. ¿Por qué? Por ejemplo, ¿no? Si tú no usas herbicidas, el más famoso es el glifosato, al que le tenemos declarada la guerra, Sí. pero no, porque le tenemos que declarar una guerra, digamos, discursiva, Sí, pero pero en la realidad, cotidianidad se usa, se claro, consume. pero es que si no se usa, claro, se tienen que buscar otros, pero entonces hay que quitar las hierbas a mano. Sí. Ahora, esas hierbas se supone que deben estar o no, porque Para el compiten por pH, nutrientes, por el pH. Pero hay otras prácticas que dicen, deja que las hierbas convivan y que crezcan conjuntamente, ¿no? Sí. En fin, yo no soy experta en producción agrícola y Dios me libre, porque aquí en la universidad tenemos expertísimos, superexpertos. los Ajá. super expertos, ¿no? Y de las universidades federales no tengo duda que somos los mejores, Sí. no tengo duda, en producción agrícola y animal. Pero el asunto es que, bueno, ok, lo logramos hacer, pero eso tiene un costo en el mercado. ¿Quién lo puede pagar? Sí. Bueno, no lo consumen ni quienes lo producen, o lo consumen muy poquito, ¿no? Entonces se van a estas redes alimentarias alternativas y muchos son resultado de un movimiento político que está muy bien, que deberíamos, ¿no? buscar, pero que uno de los problemas que tienen es que no pueden crecer, no pueden crecer. Sí, Porque no es hay. mano de obra voluntaria, o sea, la producción es muy pequeña, es muy marginal, está en espacios, si usted se fija en las redes alimentarias alternativas, venden en espacios de ocio, no venden en espacios de mercado. Sí, no. O sea, acaso algunas En marcas en centros el súper. culturales, en Exactamente, museos. exactamente. Sí. Entonces son espacios de ocio, ¿no? Entonces, bueno, ese tipo de cosas, ajá. Sí. Pero claro, pues, ¿qué sucede? ¿Quién puede tener esa acción política? Quien ha tomado una decisión política sobre eso y tiene los recursos para hacerlo.
pero no solamente los recursos económicos para pagarlo, sino también para, pues, ir a buscarlo, prepararlo, conservarlo, ¿no? Sí. Porque, a ver, ponte a ver, o sea, pues a mí sí me lleva un rato con la canasta de verdura que yo compro en una de esas redes, me lleva un rato, pues, cocinar lo que tengo para que no se eche a perder porque perder, no tiene tanta durabilidad. porque no tiene tanta durabilidad y además porque si lo cocino luego, además es más rico porque es fresco. Sí, sabe diferente. Sabe diferente. Sí. Entonces, bueno, es todo ese tipo de cosas. Yo lo puedo hacer porque tengo chance de Pero tiempo, no todo el mundo. pero no todo el mundo. Exacto. Así es, no todo el mundo. Ni tampoco le podemos exigir esa postura política a todo el mundo, ¿no? Entonces, bueno, en mi caso es una postura política en donde yo creo que si yo tengo esa oportunidad, lo tengo que hacer, ¿no? Es mi pequeño granito. Pero yo soy consciente de que es súper marginal, ¿no? Sí, fíjate que nos dice Marisa Isunza. Ay, muchos saludos le mandamos a la Marisa. Sí, aquí anda la Marisa Isunza. Es otra orgánica porque ella también compra. Sí, así es, la veo ahí en el mercado del orgánico. Mercado de Tlalpan, sí. Exacto. Y pero no nos pregunta de eso, nos dice que por qué diríamos las o los boomers que no somos boomers. Es un privilegio haber nacido boomer, y con todo y las culpas que derivan de todos los destrozos que hicimos y hemos hecho. No, bueno, en su caso sí es boomer. En mi caso o en el tuyo no somos generación X. O sea, eso es, yo no me niego a ser boomer, o sea, yo estoy perfectamente asumida porque cultural y socialmente con mis hijos soy boomer. Pero en términos estrictos somos X. Exacto. Entonces, en el momento en que me clasificaron ellos como boomer, ¿no? Yo dije, no, espérense, yo soy X, en honor a la precisión. Pero sí, exacto. Marisa sí es boomer. Sí es boomer. Es de otra generación. Sí, exacto, pero igual es nuestra amiga querida. Igual es nuestra amiga querida y pues bueno, uno... Y es orgánica. Es orgánica, sí. No, bueno, y Marisa además es otra que hoy, ¿no? Tiene esa posibilidad de tiempo, incluso de trabajo voluntario. Claro, ¿no? Ya regaló su vida en la universidad y ahora ya está en otra condición de retiro. Y ¿no? Te mandamos un gran saludo, querida Marisa. Exacto. Regresando a esto de la comida, alguna vez trabajé con la doctora Virginia Melo. Sí, cómo no, fue mi maestra en el TIF. Exacto. Una maravilla, la queremos, donde ande, la Virginia Melo. Y justo ella es la que me introdujo en esto de la comida no convencional. Pero no convencional no nada más para ser exótico y comer cosas raras, sino para entender que hay lugares donde hay alimentos que si supiéramos, podríamos tener menos deficiencias nutricionales. ¿Nutricionales o Sí, está bien. ¿Sí? ¿Está bien? Ajá. Y especialmente con los insectos, ¿no? Entonces, cuando hacíamos demostraciones y preparaba sus bocadillos y sus quesadillitas y todo con cucaracha de agua, bueno, los chapulines son los más aceptados, pero todo lo que ella ponía, la gente se atacaba, ¿no? Decía, pero ¿por qué se atacan si esto comíamos antes? Bueno, porque la vida se transforma. Socialmente se transformó la vida, ¿no? Entonces era muy interesante trabajar con ella y decía, ¿somos lo que comemos o comemos lo que sabemos? Pues comemos lo que sabemos, lo que podemos, ¿no? Fíjate, el caso de los insectos es muy interesante porque los insectos tienen como varias connotaciones, ¿no? Y depende del espacio donde, ¿no? Pero entonces justo ayer que está haciendo estos días el Congreso de las Antropólogos Iberoamericanos en Red en la Ciudad de México y ayer tuvimos nuestro coloquio, ¿no? Entonces yo les decía, miren, los alimentos como los insectos iban a ser la alimentación del futuro desde que yo era estudiante. Exacto. El futuro a mí ya me pasó 3 veces. Ya se va a terminar para nosotros. Exactamente, ya se va a terminar ya. Pero hay un asunto porque presentó una chica un trabajo muy interesante sobre la memoria del lago. Y entonces la comida del lago, ¿no? Y la comida del lago es comida de recolección igual que los insectos. La comida de recolección frente a las posibilidades de la agricultura ha quedado marginal en prácticamente todas las culturas del mundo. Fíjate. Entonces, ¿por qué? Porque, bueno, en términos, digamos, de desarrollo de la humanidad, ¿no? El desarrollo de la agricultura es un gran salto, porque es gestionar la incertidumbre. Sí, no sabes si se te va a dar la lechuga. Exactamente, ¿no? Entonces empiezas a poder gestionar la incertidumbre con más certezas, pues, ¿no? Entonces, es una de las grandes revoluciones de la humanidad, la revolución neolítica. Sí, no puedes descartarla. Exactamente. Entonces, claro, eso no quiere decir que desaparezcan los recursos, sobre todo que desaparezca ese conocimiento. Es decir, ese conocimiento sigue transmitiéndose, pero cada vez menos. Uno, porque se ha transformado
los sistemas naturales, pues, ¿no? Donde, bueno, pues, pero el uso de los recursos lacustres, por ejemplo, ¿no? En el caso de México y en muchos lugares, en la medida en que hay otros recursos que garantizan básicamente dos cosas. Una cierta certeza, porque de todas maneras la agricultura es incierta por el clima, pero una cierta gestión de la incertidumbre de que lo puedes tener, uno. Y dos, un triunfo moderno en el estricto sentido de moderno del higienismo, ¿no? Es decir, cuando entran todas las ideas higiénicas, el uso del lavado de manos, estamos hablando de hace 300 años, o sea, no es moderno de que hay que moderna, Miriam, no. O sea, es toda una transformación, ¿no? En ese sentido, ciertos recursos como los insectos, ojo, claro, tienen una connotación de que pueden ser nutricionales, pero en el caso de México, hay varias enfermedades endémicas en México que son transmitidas por insectos y que hemos luchado contra ellas hasta hoy, como el paludismo. Entonces, bueno, que hay lugares y que se siguen haciendo en México campañas para que no se haya acumulación de agua, ¿sí? Durante determinadas épocas del año. Entonces, tampoco es tan extraño, ¿no? Que se hayan ido a buscar otros recursos, ¿no? Y ese es un problema que tienen las redes alimentarias alternativas, por ejemplo, ¿no? Que es como esa idea de que todo lo que era de antes era mejor, ¿no? Entonces, todo lo que era de antes a lo mejor era mejor, pero no tenía control higiénico. Sí. Y en México venimos, y todavía estamos, en donde una de las principales formas de conducción de las enfermedades infecciosas son la comida. ¿Sí? Entonces, claro que si hemos trabajado mucho, yo no soy tan vieja, pero yo hice el servicio social en la Ciudad de México, en Tláhuac, en los tiempos del cólera. Entonces, en los tiempos del cólera, en los 90s, early 90s, digamos, yo lo hice el servicio social en 92, pues el cólera hubo una epidemia de cólera en México y había en diferentes lugares de América Latina. Y fue un problemón. Y nosotras sí buscábamos la desnutrición infantil y no sé qué, al mismo tiempo que aprendimos cómo hacer cercos sanitarios para cólera. Entonces, no es tampoco raro. Ahora a todo el mundo le parece que está muy bien hacer composta en tu casa. Sí, solo si tengas el control de los insectos que eso genera. Claro. Ojo, entonces, ojo. Sí, no es vamos a reproducir insectos a... No, y vamos ahora vamos todos a guardar nuestra basura, no pérense tantito, ¿no? O ahora o sea, por ejemplo, yo lo veo en los mercados alternativos, pues hay quesos, hay carnes, ¿dónde está el control sanitario de eso? No lo tenemos, ¿no? Entonces, o sea, yo creo que hay que ser como cuidadosos. Y es lo mismo o sea, los insectos históricamente, digamos, han estado ahí, pero también han estado imbuidos, digamos, ¿no? De una serie de ideas que no venían muy de acuerdo a la lógica de modernización y progreso que México empieza, cuando menos, o sea, el Estado-Nación mexicano ya es un Estado moderno, en estricto sentido. Ya tenemos ciudadanos, ya tenemos todo un sistema de instituciones, ¿no? Ya tenemos toda una idea de que los científicos son los que tienen que tener el conocimiento y proponer a partir de ese conocimiento, ¿no? La manera en cómo se hace la administración pública y la gestión de la ciudadanía, ¿no? Entonces, bueno, en ese proceso tampoco es de extrañar, digamos, ¿no? Que los insectos pues van teniendo esa característica, pues, ¿no? Y también, pues, eso, ¿no? O sea, pues así, la chica que ayer presentó, Ariana, que presentó su trabajo, ¿no? Decía que con su mamá, un día la mamá llevó a la mamá a su trabajo de campo, y el señor le decía al señor, ¿por qué no le quiere enseñar a su nieto? Que el nieto siempre quería ir con él a recoger del lago, ¿no? ¿Por qué no le enseñes un conocimiento importante que se sepa y no sé qué? Y entonces el abuelo le dijo a la señora, ¿a usted le gustaría que su hija trabajara en el campo? ¿Trabajara aquí? ¿O le gusta y está muy orgullosa de que su hija sea universitaria y se dedique a hacer sus investigaciones, ¿no? Entonces, claro, ese conocimiento cultural, alimentario, será reconocido siempre y cuando tenga un reconocimiento
no solo institucional o por decreto de alguien, ¿no? Se Sino vuelva que la parte gente, del sistema. exactamente, que la gente que se dedica a eso pueda vivir bien, pueda ser, ¿no? Nuestros vecinos, nuestros compañeros tengan una vida plena Sí. en ese trabajo. Y no porque trabajar en una zona lacustre, que bueno, pues si el lago está chido, está bien, pero si no es Sí, trabajar no. en una zona lodosa, Sí, sí, sí. con todas las implicaciones que tiene en términos de generación, sí, de los comestibles, de los insectos comestibles, pero también de los otros. Sí, debo compartirte que recién mis hermanas y yo en Semana Santa sembramos. Ajá. Sembramos maíz, lechuga, brócoli, calabaza, flor de calabaza para hacer flor, para tener flor de calabaza. Ajá, sí. Y parte de la huerta se la comió un conejo, ¿no? Pero el trabajo fue duro. Sí, es Sembrar, barbechar, nivelar el Piso. el campo, ¿no? Y ahora, cuando hubo que deshiervar el calabacín que se va en el maíz, Sí. fue un trabajo arduo de mi hermana, la que está allá. Y ahora que ya salieron los primeros productos de lechuga, hoy me desayuné parte de la lechuga que sembramos y que cosechó mi hermana. Sí es otra cosa, Es otra pero cosa. si evaluamos, ahora que nos vimos, es un trabajo infame. Es un trabajo enorme. Porque Infame, es un trabajo para nosotros fue un físico. gusto, Claro. pero jamás volveremos a hacer, yo nunca lo he hecho, pero esto de estarle pichicateando, por decir una palabra, a quien te trae la verdura y dice, no, está muy cara. Y ves a la gente, los productores directos que les quieren, que se los dejen en 3 centavos, con el trabajo que implica el trabajo en el campo es durísimo y eso no lo vemos. Claro, y entonces hoy, ¿no? Se ha vuelto casi una inmoralidad, fíjate lo que te estoy diciendo, que alguien utilice ciertos recursos tecnológicos para producir alimentos. Es una inmoralidad. No. O sea, el discurso dominante y Sí. políticamente correcto es que eso es una inmoralidad. Pero eso lo que hace es disminuir mucho trabajo físico. Claro, eso también es verdad que hace que se maximicen las ganancias de los grandes productores, de los monopolios, etcétera. Sí. Pero el problema está en eso. Es un problema de economía política, Sí. ¿sabes? Es, digamos, en estricto sentido, es un problema de ecología política, ¿no? Es decir, ¿cuáles son las relaciones socioeconómicas y políticas que hay alrededor de la producción y en general de los usos de los recursos naturales, ¿no? Yo tengo una amiga muy querida que, Leti Durán, a la que quiero mucho, que es mi hermana, y ella trabaja ecología política, ¿no? Y hemos tenido siempre muchas conversaciones sobre eso, ¿no? Porque, digo, ella en el uso de recursos naturales, pero claro, la comida es un recurso natural y utiliza. Y ahora que contabas eso, ¿no? Que tú tienes tu historia, fíjate, ¿no? Volviendo como al tema, ¿no? Tú tienes tu historia con la producción de alimentos. Que tienes uno la posibilidad de hacerlo como una actividad de ocio, ¿no? Como una actividad de socialización con tus hermanas, ¿no? Porque, porque además hay una cosa que sí es verdad, que a la hora que ves tu lechuga, que te sabe diferente, además te da un placer enorme, ¿no? O sea, eso es algo que es incluso una cosa muy infantil. Los niños, cuando siembras tú en tu casa los jitomatitos y empiezan a verlos y se lo pueden comer, es una ilusión enorme, ¿no? O ver una gallina. Saber tener una gallina o tener a alguien que conozca. Y dice, ya pues un huevo y me lo puedo comer, ¿no? O sea, es como... Es de fantasía. Es de fantasía, claro, pero es como ver, ¿no? Que hay todo este proceso que parece... Pero comprométete a eso, tiempo completo, Claro, es un tema. a ese... Pero me voy a las historias, por ejemplo, ahorita que dices, sí, porque es nuestro ocio, pero también hay una historia con la comida. Ah, claro. Y con la tierra, ¿no? Ajá. O sea, mi mamá sería muy feliz y de eso lo platicamos. Claro. Ya le terminamos de dar el gusto a mi mamá que se murió hace 24 años, que la tierra la pusimos a trabajar, supimos lo que es eso y supimos que no estamos preparadas para eso tiempo completo. Claro, ¿no? Claro. Y que, pero lo que aprendimos es que hay que dignificar a quien se dedique a eso y generar las condiciones de calidad de vida. Claro. Para que no sea tan pesado, porque cuando ves las manos de los campesinos y nosotros quejándonos que se nos irritó a la hora de lavar los trastes, ¿no? Sí. Y ves, pero tienen historia. Los chinamperos de Xochimilco tienen una historia, por qué sembrar o por qué no sembrar o por qué dejar la tierra. Y luego las historias de a quién nos evoca cuando nos sentamos a comer. De veras somos conscientes de si estamos comiendo por nutrirnos o porque es un legado ahí que nos dejaron y que hay veces que ni es tan placentero compartir. Pues es que hay historias de todo, ¿no?
Entonces, bueno, claro, como la comida es algo que vamos aprendiendo, pues, ¿no? A sembrar, que hemos heredado la tierra, porque ese es otro privilegio, ¿no? Sí. Tener acceso a la tierra y al agua, ¿no? Ujú. Pero hemos heredado maneras de cocinar, pero también, claro, la cocina también es un espacio de disputa, Sí, de peleas, territorio. pero de territorio, pero además de obligaciones. Ay, sí. Para las mujeres ha sido un espacio de obligaciones, de muchas obligaciones, ¿no? Obligaciones de que hay que dar de comer, hay que... Planear. Exactamente, a planear, hay que hacer rendir el gasto, que nadie se quede con hambre. Fíjate, cuando tú decías ahora si comemos para nutrirnos, a mí muchas señoras cuando yo les digo, ¿usted cree que come bien? Y me dicen, sí, o sea, que comen bien, que en su casa, que no sé qué, y me dicen, sí, nadie se queda con hambre. Ah, ¿verdad? Y tú Sí, estás, pero y tú puede ser acá, cartón. claro, y tú acá pensando en la vitamina o los hidratos de carbono. No, no. No. La gente primero que nada tiene que gestionar. Quedar satisfecho. Quedar satisfecho. Así es. Tener Sí, plenitud. sí. Que te guste, que quedes satisfecho y que no se quede con hambre. Porque para la mayoría de la población el hambre es una cosa reciente, Sí. presente. Si no el hambre como tal, sí la escasez. Sí. La gestión de la escasez. ¿Sí? Entonces también en el desbordamiento, digamos, hoy de la sociedad de consumo, hay espacios en México donde hay escasez, sí, pero cada vez menos, es verdad, y en las zonas urbanas es un despilfarro de comida, de comida, ¿no? O sea, nosotros hicimos hace ya mucho tiempo con un estudiante un trabajo sobre lo que comían los trabajadores de basura, y pues bueno, es increíble, pero mucho de lo que comen sobras de otros. Sí. ¿Eh? O sea, desde cosas que teóricamente están caducas, que no están, hasta lo que a la central de abastos a las 6 de la tarde saca, Ajá. ¿no? Entonces, pues... Bueno, alguna vez vi documentales que en Europa hay gente que vive de ir a ver los desechos en los basureros y son cosas que están en perfectas En perfecto condiciones. estado. Pero como el numerito dice, está caducado, lo desechan de inmediato y también hay un despilfarro, pero en México hay un despilfarro de comida. Claro, pero ese despilfarro tiene más vida de la que vemos, Ujú. ¿no? Eso es algo que es muy grueso. Tiene Sí. mucha vida. Sigue habiendo despilfarro, no voy a decir que no, claro que lo hay, pero tiene más vida de la que vemos, igual que la basura. La basura tiene mucha más vida de la que vemos. Lo que nosotros vimos es no solamente lo que comían, sino cómo vivían. Y sofás, o sea, los muebles, los materiales de construcción, todo proviene de ahí. Sí. Y por eso hay todas esas también como mafias de circuitos de recolección de basura, ¿no? Entonces no es lo mismo que tú recojas la basura en un barrio popular que en un barrio de clase alta. Claro. Porque la basura que va a salir Es de ahí distinta. es completamente Totalmente diferente. distinta. Y tú vas a tener muchas posibilidades de tener cosas que vas a reutilizar o revender. Entonces hay un mundo, ¿eh? Claro. Hay todo un Oye, veo mundo. que muchos nos están viendo, pero nadie se atreve a hacernos preguntas o Ay, comentarios. Yo los pregúntenos. invito a que le pregunten, ya que la tenemos aquí, Pregúntenos. porque es muy poco atrapable, siempre está Ay, no es ocupada. cierto, no es cierto. Siempre está dando clases, conferencias, charlas y demás, pero bueno, ahorita que la tenemos aquí es un privilegio. Oye, ¿qué opinas de esto, la moda de los veganos? Ya no, antes eran los vegetarianos, ahora son los veganos. Los veganos. La gran pregunta que siempre está, o bueno, que he escuchado, es que ni siquiera sabes si te vas a nutrir. Cuando seas adulto y tengas que procrear, porque además quien sea vegano va a procrear, no se puede pensar que no, porque ¿no? No vas a tener los nutrientes. ¿El ser vegano solo es por moda? ¿Qué pasa con los...? Hay dos grandes motivos, digamos, que aluden hoy los veganos, ¿no? Uno es como todo este movimiento de reconocimiento, ¿no? De que las especies tienen derecho a vivir en las mismas condiciones que los humanos, el resto de las especies, y que en el caso de los animales mamíferos, bueno, los animales en general, porque tampoco comen ni insectos, ni peces, ni aves, ni mamíferos, ¿no? O sea, nada que sea animal. Entonces, bueno, esa es una postura. La otra es por una cuestión medioambiental, ¿no? Por el entendido de que la producción de alimentos de origen animal genera, pues, ¿no? Más gases de efecto invernadero. Es muy interesante porque en cualquiera de los dos casos, ¿no? Genera como toda una serie de problemas, desde luego nutricionales, aunque ellos alegan y tienen razón. Se puede ser vegano
¿sí? Siempre y cuando tengas una suplementación. Es decir, ¿no? O sea, vas a necesitar tener mucho más cuidado, ¿no? Con los suplementos o con utilizar ciertas mezclas de alimentos, ¿no? Para que se Para absorba. garantizar fundamentalmente hierro mínico, proteína de origen animal o de buena calidad, etcétera. Como nutróloga les diría que en etapas de crecimiento mi sugerencia es que no se haga, que no se haga, que los riesgos son muy altos y que se puede, ¿no? Tener pues una alimentación medioambientalmente más sustentable solamente disminuyendo la cantidad de carne que se come, ¿no? O sea, digo, entonces, bueno, han aparecido movimientos que dicen, bueno, lo que hay que hacer es flexiteriano. ¿Qué es ser flexiteriano? Pues ser el sentido común de toda la vida, comer de todo en pocas cantidades, lo más variado posible. Punto. Entonces, que no hay que comer carne 3 veces al día, ni siquiera diario, de acuerdo, es que no, ¿no? Pero sí alimentos de origen animal 1 vez al día, sí. Eso sí. Entonces, en el caso de las etapas de crecimiento, yo, francamente, y la recomendación es no. Porque tampoco podemos tener un nutrólogo en la esquina de cada quien haciendo contabilidad, ¿no? Lo que yo pienso que la profesión de nutrición tiene que tender es a generar un modelo alimentario y un sistema alimentario que permita que toda la gente con su sabiduría cultural, ¿sí? pueda tener una alimentación medianamente placentera, medianamente saludable para tener... Y con los recursos exactamente, que una tiene vida a su plena. alcance, ¿no? Claro. Bueno, yo pienso que es trabajo de nosotros también ver que la gente tenga, o sea, que pensemos la alimentación como una cuestión de sistema alimentario y no solo como lo único que entra y que nutricionalmente se utiliza, biológicamente, ¿no? O sea, yo creo que es trabajo nuestro también hacer llamados sobre las implicaciones que tiene determinadas formas de producción y distribución de alimentos o las implicaciones que tiene que la gente tenga que ir a trabajar destinando 2 horas y media al día de transporte para ir y otras 2 y media para trabajar, para regresar. ¿A qué hora va a tener una vida social activa donde la comida forme parte de eso de manera grata? Pues eso no es posible. Entonces, bueno, que no lo vamos a solucionar nosotros, no, pero que nosotras tenemos que hacer ese llamado de atención, sí. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ese es por una parte. Por otra parte, en el caso de esta discusión de hasta dónde llegan los derechos de los animales, ¿no? Si tienen o no tienen sistema nervioso, si tienen o no tienen sentimientos, en fin. Pues ahí yo creo que tiene que haber una discusión, es una discusión jurídica filosófica, yo diría, ¿no? Es muy respetable, pero también diría, sobre todo, no pongan en riesgo a su familia, pues. Claro. Sobre todo los niños. Nos dice Teresa Crisóstomo, nada que tenga ojitos, comen los veganos. Exactamente, tienes razón, ese es, nada que tenga ojitos. Oye, y ahora, antes de que nos vayamos para ir cerrando, de todos los estudios que tú haces y estás involucrada con esto de la alimentación, ¿sigue siendo el campo de las mujeres? Sí. No ha sido... Bueno, a ver, los chefs. Sí, claro. Si eres chef. Sí. O si vas a hacer una carne asada los domingos. Exactamente. ¿No? O bueno, los taqueros son hombres. Bueno, los taqueros son hombres. Son hombres. Pero, las mujeres están ahí para echar tortillas, cobrar, servir. Ahí sí está más distribuida la... Sí, pero el manejo de la carne... El manejo de la carne es el hombre. Es el hombre. Eso sí, es súper ancestral, ¿eh? Este programa bellísimo de ¿cómo? Meat, creo que se llama, algo de comer, que hablas a partir de la tierra, el agua, el fuego. Es fuego, sí. Qué cosa más hermosa. Cook se llama. Es que se los recomendamos ampliamente. Ampliamente está porque en ahí Netflix, se ve esta cosa, como está el hombre inmediatamente desbordado por la carne. Y crea todas estas sofisticaciones para hacer la carne. No le pidas que haga unas calabacitas tiernas. Es como si sobra, ¿no? Pero esta pasión que tiene el hombre es muy evidente cuando vas a... Pero es ancestral. O sea, eso sí le podemos poner o sea, no ancestral como los granos ancestrales que venden ahí en Costco, sino, o sea, el manejo masculino de los animales y de la carne, por lo tanto, eso sí es muy masculino y es ancestral. Y la cosa de guisar ya tiene que ver con la mujer. Sí, exactamente. Estar más tiempo en el poco a poco. Exactamente, pero además es todo, digamos, la caza y el uso de la carne y todo, no es parte del cuidado cotidiano del hogar, es una cosa nuevamente extraordinaria.
Ajá. ¿Sí? Pero en el cuidado del hogar, el proveedor de generar esta condición de crear una historia o la plataforma para que se den las historias, que es en la casa principalmente, donde surge, ¿no? Es la mujer. Claro, porque sigue siendo femenino la tarea de los cuidados. Dirían las teóricas de los cuidados, ¿no? Ajá. O los teóricos y teóricas de los cuidados, pues los cuidados cotidianos de la salud, de la vida, de la crianza de los hijos, del hogar, del espacio íntimo, sigue siendo una obligación femenina. Las mujeres, bueno, nuestro señor presidente dijo que en México no había habido crisis con la gente de la tercera edad porque no están institucionalizados, porque ahí estamos las mujeres para atenderlos. Para atenderlos. ¿No? Y le parecía fantástico. Sí, claro, como no, porque no está él, ¿no? Ajá, sí, porque no se Porque no está él, porque digo, o sea, si una mujer lo quiere hacer, pues qué maravilla, pero no es pero que no lo puede traigas ser añadido, ¿no? que los cuidados sigan a estas alturas del siglo XXI, sigan siendo obligatoriedad de las mujeres, ¿no? Sí, de hecho en el campo de la enfermería, por ejemplo, que es Igualito. principalmente. O sea, son las nosotros, por mujeres. ejemplo, pero tanto en nutrición como, por ejemplo, también en antropología de la alimentación, sí hay hombres, pero Son contados. Son contados. Y, por ejemplo, hay muchos trabajos, muy interesante, cuando tú ves muchos trabajos de antropología de la alimentación hechos en México, históricamente, en los años 30, 40, 50, son las esposas de los antropólogos. Las que hacen. Las que hacen eso. Entonces, Isabel Orcasita, la esposa de Posas, de Ricardo Posas, hace un trabajo. La esposa de no sé quién hace un trabajo, y así. Es increíble, pero es Bueno, así. y les dan los créditos. Si Sí, quieren. porque Bueno. ellas lo publican, digamos, son publicaciones, ahí están, Sí. hay publicaciones muy viejas que yo revisé en mi tesis de maestría hace muchos años, y era muy llamativo eso, ¿no? ¿Qué hiciste en tesis de maestría? Yo en tesis de maestría hice un estudio sobre el cambio alimentario de migrantes mixtecos en la Ciudad de México. ¿Y qué te arrojó? Me arrojó que los migrantes, o sea, era un estudio de los años 90, yo lo hice en los años 90, 96, 97. La migración ha crecido en la Ciudad de México. Claro, pero lo que era muy interesante era ver cómo las migraciones, digamos, de los años 60 habían cambiado en su alimentación, pero los que habían migrado en los años 80 ya habían cambiado desde sus lugares de origen. Ese era un tema muy interesante, por ejemplo, ¿no? Entonces, esa era una cosa que era muy interesante. ¿Y en doctorado qué hiciste? En doctorado hice sobre las ideas que tiene la población sobre la alimentación saludable. ¿Y qué arrojó? Que hay mucha incertidumbre, que hay Sí, tanto discurso, hay tanta información, que es muy difícil. Entonces se manifiesta de maneras diferenciadas según estrato social. Lo hice con 3 diferentes estratos, ¿no? Pero la idea era observar eso, ¿no? Que de dónde venía, ¿no? De dónde venía y cómo la gente reinterpretaba las ideas. Y entonces me encontré todas estas paradojas, contradicciones, tensiones, gestiones, y pues ahí me he instalado bastante. Pero es que sigue habiendo la noción de riesgo, que se volvió otra vez fuerte cuando el COVID, pero que ahora a lo mejor por COVID ha bajado, pero la del riesgo medioambiental vuelve a estar a tope, como estuvo desde que se generaron las teorías de la sociedad del riesgo. Y ahora está otra vez. Claro, también es muy interesante observar a nivel global, ¿no? Hoy está otra vez a tope porque los europeos están muy preocupados. ¿Por qué? Pues porque la guerra de Ucrania les ha puesto unos problemas muy serios, tanto del precio de abastecimiento, pero también del precio de la energía. Y eso afecta el precio de la luz y el gas. Y entonces eso afecta a la economía doméstica y la alimentación sufre. Entonces, claro, como ellos están muy preocupados, ¿no? Y bueno, y porque tienen estas olas de calor súper salvajes, que nosotros vivimos de manera más atenuada, ellos lo están viviendo de manera... A ver, no es que nosotros lo vivamos de manera más atenuada, digamos que nosotros tenemos más claro que vivimos en crisis desde hace años. Es nuestro estado Es nuestro natural. de por sí, ya es nuestro estado natural. La crisis no es tal. Sí. O sea, la crisis es parte de nuestra cotidianidad desde hace... Mucho. De que yo me acuerdo. Es que yo de que siempre. empecé a estudiar nutrición, ya trabajábamos estudios sobre la afectación en la alimentación de la crisis del 82. Del 82. Del 82. De la crisis del 96. De la crisis, ¿sabes? Del 94. Del 94, exacto. O sea, periódicamente hemos trabajado. Sí, es una ¿no? palabra que está en nuestro cotidiano. Exactamente, está en nuestro cotidiano, ¿no? Entonces, pero los europeos, ¿no? Parece que se les va a venir la guerra encima mañana mismo. Y entonces, claro, empujan las agendas globales. Y se dan discusiones. Claro, pero nosotros asumimos esas agendas globales, ¿no? Que no tienen absolutamente que ver
así como tales. Claro, lo que pasa es que es parte de nuestro de por sí. La cosa es que ahora están en la agenda global porque los europeos, digamos, es más una presión del norte global. Pero no porque les preocupe el sur les tiene sin cuidado. Lo que el norte quiere es que el sur siga generándoles todos los insumos que necesitan. Sí. Y ellos no sufrir los impactos. Lo que ahora los tiene sacados de onda es que ¿cómo se llama? Que ellos están sufriendo los impactos. Pero bueno, o sea, ¿qué te cuento de África y todos los problemas de hambre en África? Sí, ellos no han hablado de crisis, es otro más intenso. Exactamente. ¿No? Entonces, la crisis de la migración, ¿no? La crisis de la migración, ¿cuál crisis? La migración lleva 100 años así, ¿no? Sí, entonces, sí. Fíjate que nos dice Nefer Macareno, ¿por qué el cuidado y bienestar alimentario es exclusivo de las mujeres desde una visión evolutiva? Pues mira, de evolución, o sea, evolutiva, no sé, o sea, aparentemente, claro, y en otro momento de la vida sí que es verdad que había una mayor diferenciación y de una fuerza física masculina y femenina, ¿no? Ahora, eso en la medida en que hace mucho tiempo, ¿no?, que el trabajo se hace mecánicamente, ya no tiene sentido, ¿no? Entonces, términos evolutivos así, pero es como, o sea, es como, ahora, eso por una parte. Ahora, por otra parte, pues claro, las feministas dicen pues que evolutivamente lo que hemos tenido es un patriarcado instalado, ¿no? Que el capitalismo además, pues le ha venido reforzado. Claro, le ha venido a todo dar. Bien. Le ha venido a todo dar, ¿no? Le acomoda. Le acomoda, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, el planteamiento pues sería que queremos pensar, ¿verdad?, las mujeres, que la siguiente gran revolución que se estudiará será la revolución feminista, ¿no?, donde se rompan todas esas cosas. Claro. Oye, por último, ya había dicho último, pero era antepenúltimo. El antepenúltimo. El mindful eat, comer en conciencia. ¿Qué es eso? Pues eso es que tú tengas mucha conciencia de que lo que estás comiendo, etcétera, es como que tengas el conocimiento. Todo eso yo hasta donde alcanzo a ver, porque de verdad les digo que la proliferación de modas de la comida hacen que uno tenga que estar en los medios. Moviéndose todo el tiempo. No, bueno, uno tiene que estar en los medios y en las redes sociales para entender qué demonios está pasando todo el tiempo, ¿no? Porque aparecen y aparecen y aparecen, ¿no? Entonces, hasta donde entiendo tiene que ver con eso, ¿no? Tiene que ver con una conciencia de que seamos, digamos, como, aunque suene redundante, ¿no?, conscientes de lo que comemos. Pero claro, es un poco también como en mindfulness y todo esto, ¿no?, que tengamos conciencia de nuestra vida, de nuestro esfuerzo, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, eso es posible si existen las condiciones, ¿no? Entonces, claro, obviamente todos aquellos que tenemos la suerte de tener una vida con cierto orden, ¿no? Porque vivimos cerca de nuestro trabajo, porque tenemos un trabajo fijo, porque horarios establecidos, porque tenemos un cierto orden incluso, ¿no?, en el manejo. Tenemos acceso, por ejemplo, a recursos de salud, tenemos acceso a recursos de salud mental, o sea, todo eso, claro, viene muy bien. Es privilegiado. Es privilegiado, ¿no? Entonces, bueno, claro, el comer de manera consciente es que tú seas consciente. Ahora, cuando uno está en eso, es porque ya es consciente, ¿sabes? Y es lo mismo que, por ejemplo, que a mí me han preguntado porque he sido muy crítica con el etiquetado, con los sellos, ¿no? Con los de los sellos, ¿no? Entonces, yo no es que sea crítica en el sentido de decir, no sirve para nada, ¿no? Porque en este mundo ya, como dijimos, o estás a favor o en contra. No, claro que sirve. Lo que no estoy tan segura es que vaya a servir para aquella población, ¿sí?, que hoy está sufriendo los grandes embates, ¿no?, digamos, de la obesidad, las enfermedades crónicas, la diabetes, la atención en salud, etcétera, ¿no? Para esa población no estoy tan segura. ¿Para quién sí sirve? Para quien ya tiene una postura proactiva sobre su comida, ¿no? Quien de pronto dice, ay, esa barrita yo pensé que era muy saludable. Porque tiene tres sellos, ¿no? Entonces, para esa población, claro que sirve. Pero esa población ya tenía una voluntad, pero no solamente una voluntad, ya tenía la posibilidad de hacerlo. Y la información, ¿no?, y la búsqueda de la Pero misma. fíjate, esa es una cosa que yo he planteado ya y ahora que estoy escribiendo las cosas lo estoy poniendo, que es la inseguridad alimentaria que se maneja, digamos, tradicionalmente como la falta de acceso a comida suficiente y saludable. Yo pienso que hay que incluir también la incapacidad de poder gestionar
o administrar o entender y utilizar toda la información sobre la comida, ¿no? Entonces, eso depende mucho de tus recursos educativos. Sí. Porque no es lo mismo que nosotras, que aún, ¿no?, con estudios superiores tengamos dudas, No, es increíble. ¿no? Porque tenemos nuestras dudas. sí. Ahora imagínate una Si no señora, tiene el acceso a tanta exactamente, que información. tiene la primaria, que además la regañan todo el tiempo, porque los servicios médicos la van a regañar, el maestro Sí, la va a todo el mundo regañar, la va a regañar. todo el mundo la va a regañar, todo el mundo la va a regañar, ¿no? Parece que no sabes. Exactamente, Sí. ¿no? Y ella tiene un conocimiento cultural del que ya duda, Ujú. porque lo que trata de gestionar es su conocimiento cultural, ¿no? Sí. Entonces, bueno, o sea, en ese sentido, pues también hay ahí una vulnerabilidad social, ¿no? Sí, todo lleva a eso. En fin, Sí, mientras así es eso la no comida. cambie, sí. Miriam, muchas gracias. Antes que nada, dinos si tienes alguna red social donde puedan saber algo de ti. Yo estuve oyendo un podcast. Sí, y ahí viene el podcast de nuevo con entrevistas. El podcast se llama Jícara, Historias Comestibles en Movimiento. Está en Spotify. Está en Spotify desde hace 2 años que no subo nada nuevo, pero ya va a venir una nueva temporada con entrevistas porque todos tenemos una historia sobre la comida. Y Jícara Ideas es mi Twitter. Jícara Ideas. Jícara Ideas, Jícara_ideas o pues Miriam Bertrán en Facebook. Y el Instagram, la verdad que no soy muy, porque boomer, ¿verdad? Es que uno tiene que estar en todo y Yo no no da la puedo, vida. no da la vida. Yo admiro a los jóvenes que están en todo. Sí, bueno, En pero Twitter, en Facebook. Bueno, en Facebook ya no se meten tanto porque es para viejitos. es para boomers. Sí. Y en Twitter nada más para enterarse ahí, echar hate. Exacto. Y echar hate. Pero lo Sí, suyo, lo suyo es el TikTok. el TikTok y el Instagram, ¿no? Entonces, Entonces, bueno, girar hacia el TikTok las boomers o las... bueno, ¿qué? hay boomers en TikTok que créeme que tienen un exitazo. Y hay unas abuelas que son divinas Ajá. contando desde sus recetas. Hay una que es maravillosa que está viendo cómo alguien hace un guisado y dice, "Puta, no tienen idea". Son divertidísimas, ¿no? Pero muchos son que logran conectar con los nietos. que tienen eso. Exactamente, que logran conectar con los nietos y los nietos les Lo hacen, comparten con- les sí, hacen de- su TikTok y las yayas son absolutamente felices. ¡Qué maravilla! Sí, es padrísimo, eso Sí. es padrísimo. Bueno, invitamos a que vayan a ver a TikTok y que se acerquen a sus jóvenes si tienen esta Exactamente. inquietud para poder llegar a eso. Ese es el recurso. Si nosotros queremos abordar todas esas redes, no nos da la Bueno, vida. yo soy muy fan además de que las abuelas y los Estén. nietos estén y tengan la transmisión cultural, porque en mi generación, pues claro que trabajamos mucho desde muy jóvenes, en el sentido en que había que salir a trabajar, había que estudiar, había que no sé qué, y había que rechazar la cocina. Y no tener hijos ni casarte. Ni Claro, nada de ni eso, nada, porque pero lo no- acabamos haciendo porque nunca nos Porque así es. despojamos del todo, ¿no? Entonces, pero mucha transmisión cultural de muchas cosas se está haciendo entre abuelos y nietos, y yo creo que ahí hay toda una vena para guardar claro. conocimiento. Qué bonita charla. Te agradezco Ay, a mucho, ustedes, Miriam. gracias. Bueno, Un placer. búsquenla, hace cosas muy, muy lindas, platica muy rico y siempre que le he oído en conferencias en YouTube es muy reveladora. Ay, qué Muy bonito, reveladora. qué bonito. Muchas gracias. Gracias a Bueno, ustedes. pues gracias por acompañarnos, a quienes estuvieron con nosotros. La próxima semana vamos a hablar sobre Xochimilco, un documental que hizo la doctora Gisela Landázuri y Carla Manzanares sobre el trabajo de los chinamperos, qué pasa en Xochimilco, y desarrollaron un documental con las historias de ancianos de Xochimilco. Lo vamos a presentar el próximo martes a las 2 de la tarde en este mismo canal de Facebook de Divulgación de la Ciencia. Pero bueno, me despido de Miriam Bertrán, del equipo de TV UAM que hace posible esta transmisión. Agradezco a la doctora Marta Marisa Flores, que es nuestra coordinadora de extensión universitaria, la doctora Angélica Buendía, secretaria de la unidad, y al doctor Javier Soria, rector de la unidad Xochimilco, por permitir que se desarrollen este tipo de proyectos. Muchas gracias y los espero el martes a las 2.